Este lugar es realmente espectacular. Si me acompañan en el video, les voy a mostrar algo que no deben dejar de conocer y lo que sí vale la pena comprar aquí. Este es un lugar histórico, colorido e imperdible para el turista. Bienvenidos al Gran Bazar. El Gran Bazar de Estambul, Turquía, es el mayor bazar de la ciudad y uno de los bazares más grandes y más antiguos del mundo. Al Kapalı Çarşı, que en turco significa mercado cubierto, se puede acceder por 22 puertas con seguridad, como lo están viendo. Tiene 64 calles y 16 patios con cerca de 4.000 tiendas, donde destacan las áreas de joyería, orfebrería, tiendas de especias, tiendas de alfombras y las famosas Fake Market. Fue construido en 1464, pero en 1864 fue reconstruido en su mayoría luego de un terremoto. Se encuentra en Fatih, es decir, la zona de la Europa antigua. Es muy fácil de llegar. Si no quieren venir caminando o no están cerca del área de Fatih, pueden venir en tranvía tomando la línea 1 y bajarse en la parada de Beyazıt Kapalı Çarşı o en la parada de Chamberlain Taş, que está al lado de la columna de Constantino. En este lugar se puede encontrar realmente de todo, como souvenirs, distintos juegos de mesa muy llamativos y de distintos materiales, especias, dulces como lokum en sus variadas formas y sabores, frutos secos, lámparas de todos los tamaños y estilos, alfombras, coloridas y bellas cerámicas, los típicos ojos turcos que sirven para el mal de ojo, también imitaciones de grandes marcas, el conocido Fake Market, donde hay desde artículos como accesorios, bolsas, calzados económicos y poco creíbles, hasta réplicas exactas pero que cuestan la mitad de una original, entre otras cosas. Entre los artículos que les mencioné, la cerámica que van a encontrar es la cerámica de İznik. Y quiero recalcar que pueden encontrar algunos artículos de características únicas, como la que están viendo justo ahora. Esta casa se especializa en producir a mano piezas de estilo otomano en cobre y bronce, también en vidrio y cristal, totalmente trabajado y pintado a mano. Combinan piezas de cobre, por ejemplo, con cerámicas y azulejos de İznik y vidrio. Muchos de estos productos son únicos porque no repiten modelos. También muchos de estos productos tienen baños de oro de 24 quilates. No es dorado, en este caso es bañado en oro, a tener en cuenta, ¿no? Además de compras, algo importante que recomiendo es cambiar dinero dentro del Gran Bazar. Ustedes, para los que ya vieron mi video de dónde comprar barato en Estambul, saben que yo recomiendo comprar muchos artículos en Eminönü. Y para los que no los vieron, aquí los dejo a los dos videos que recomiendo. Así y todo, no pueden dejar de visitar el Gran Bazar. Pero no obstante, lo que sí recomiendo comprar aquí en el Gran Bazar es oro, joyas de oro. Hay una gran cantidad de joyerías con excelente reputación. Si deciden venir y filmar, tengan cuidado, que aquí yo estoy filmando con permiso previo de las joyerías. No saquen fotos ni filmen sin pedir permiso antes en ninguna joyería de Turquía, no solamente en el Gran Bazar. Volviendo, hay oro amarillo, oro blanco, conocido como platino, oro rosado y también hay joyería de plata. Para los que entiendan de oro, pueden adquirir joyas de oro de 18 y de 24 quilates. Cuando el oro es de 24 quilates, es oro 99% puro. Por eso es más maleable. Es decir, es muy fácil de fabricar joyas con distintas formas, como las hermosuras que estamos viendo ahora. Y si se preguntan si estas joyerías venden, sí. Aquí las mujeres turcas les gustan mucho las joyas de oro
Y también, obviamente, vienen de los países de Oriente a comprar todo tipo de joyas de oro con piedras preciosas. Por otro lado, aquí pueden ver también los pequeños lingotes. Una forma muy común de ahorrar para los turcos es comprar oro. Y también hay monedas de todos los tamaños. Estas que estamos viendo ahora se las compra por lo general para regalar a la novia en el día del casamiento. También pueden encontrar la piedra preciosa característica de Turquía 100% natural, la sultanita. Su característica principal es que es camaleónica, es decir, que cambia de color según cómo le dé la luz. Se puede encontrar en piezas de oro, pero también en plata. Un anillo pequeño engarzado en plata cuesta alrededor de $20. ¿Qué es lo que recomiendo ver en el Gran Bazar? Bueno, pues algo que no se pueden perder aquí dentro es el antiguo bazar, el Cevahir Bedesteni. Se llama así a la parte más antigua del bazar. En esta zona se inició originalmente, es la parte más vieja construida en el siglo XV. Acá les muestro la parte más antigua del Gran Bazar. Actualmente en esta zona también hay joyas, pero son joyas antiguas y antigüedades de todo tipo, tamaño y precio como la que estamos viendo ahora en el video. Fabricadas a mano, en bronce, en plata y en otros materiales. Hay objetos de hasta 200 y 300 años de antigüedad. Estos productos pueden ser del Imperio Otomano, del Islam y también de otras épocas del resto de Europa. Realmente hay de todos los precios, pero dependiendo de la tienda, el tamaño y la antigüedad, los precios de estas antigüedades, valga la redundancia, van entre $1.000 a $50.000. Cualquiera que aprecie la historia seguramente les va a gustar muchísimo este tipo de objetos. ¿Se acuerdan que al principio les mencioné que hay muchos patios internos? En muchos de ellos, además de haber tiendas para comprar objetos, también están las tiendas donde restauran estas antigüedades. Y por cierto, estos patios son muy lindos y te transportan a épocas antiguas, vale la pena visitarlos. ¿Y qué tiene esta zona además de ser la parte más antigua del Gran Bazar? Les cuento que aquí la gente viene especialmente a filmar todos los rincones que más pueden, ya que se dice que aquí se ven fantasmas de muchos comerciantes que ya murieron y que también hay un portal que se abre a otra dimensión.